Hola a todos y bienvenidos de nuevo a The Deep Dive. Prepárense porque hoy nos sumergimos en un tema fascinante. Cómo la enseñanza y el aprendizaje están evolucionando, colocando al participante en el centro. Exactamente. Y para esta inmersión profunda tenemos una colección de materiales realmente interesante que tú, nuestro dedicado oyente, nos has enviado. Sí, nuestra misión es desentrañar las ideas principales de este manual Fundamentos de la Didáctica centrada en el participante. Un manual que, como su nombre indica, realmente ahonda en los fundamentos de este enfoque. Exactamente, y nos centraremos especialmente en cómo estos principios se aplican en los entornos educativos de habla hispana. Y también, por supuesto, dentro del marco Infotep que se describe en el manual. Así es. Vamos a explorar este cambio de métodos de enseñanza más tradicionales a un modelo más dinámico centrado en el participante. Desglosando los conceptos clave y extrayendo información práctica. Para que tú, ya sea que estés dirigiendo una sesión de aprendizaje o participando activamente en una, puedas entender cómo crear o participar en entornos de aprendizaje más atractivos y efectivos. Exactamente. Entonces, comencemos con lo básico. Ah, ¿Qué es exactamente la didáctica? El manual ofrece un excelente punto de partida. sí, cita a Torres y Girón, quienes hacen una distinción interesante entre pedagogía y didáctica. Correcto. Ven la pedagogía como la teoría, la ciencia de la educación y la didáctica como la práctica. El cómo de la enseñanza. Exactamente. Se trata de orquestar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje para alcanzar esos resultados de aprendizaje deseados. Y utilizando las técnicas correctas, los recursos adecuados, las estrategias Exacto. apropiadas. Todo eso. Y el manual abonda en la etimología de didáctica. Proviene del griego didaskein, que significa enseñar, y tekne, que significa arte. Así que, en esencia, la didáctica es el arte de enseñar. Exactamente. Y el manual cita a Luis A. de Matos, quien la define como una disciplina pedagógica que se centra en la técnica de incentivar y guiar eficazmente a los participantes en el aprendizaje. Se trata de involucrar activamente al alumno, no solo de transmitir información. Exactamente. Y el manual describe los objetivos de este enfoque centrado en el participante. Basándose en Nerici. Sí. Y se trata de garantizar un aprendizaje significativo, Adaptando el entorno de aprendizaje a las necesidades de los participantes. vinculando directamente las técnicas de enseñanza con los resultados del aprendizaje y cómo los evaluamos. Y asegurándose de que los participantes se sientan realmente conectados con la experiencia de aprendizaje. Que sean agentes activos, no solo receptores pasivos. Y el manual profundiza en la importancia de un entorno de aprendizaje receptivo, Sí. Dice que debe adaptarse al contenido, a las estrategias de enseñanza, a los resultados del aprendizaje a los criterios de evaluación. e incluso a los diferentes estilos de aprendizaje de los participantes. Se trata de flexibilidad y personalización. Exacto. Ahora, este contrato didáctico o contrato de aprendizaje que propone Carvajal me pareció realmente intrigante. Sí, es esencialmente establecer acuerdos claros entre los participantes y los profesores. En cuanto a las acciones, las relaciones, las normas, Todo eso. con el objetivo de crear lo que el manual llama un aula diversificada. Que se adapte a las diferentes necesidades y ritmos de aprendizaje. Y el manual cita a Anderson y Sampson, quienes describen algunos beneficios clave de estos contratos. Sí, dicen que aportan relevancia. Abordan las necesidades identificadas de los alumnos, Promueven autonomía. al darles libertad para elegir qué y cómo aprenden, Proporcionan estructura. a través de un marco compartido pero flexible, Y garantizan la equidad, al hacer que el aprendizaje sea accesible y justo. particularmente en la formación basada en competencias, donde los alumnos pueden trabajar de forma más independiente. Así que, tanto para los profesores como para los participantes, este enfoque centrado en el participante parece ofrecer algunas ventajas importantes. Sin duda. Para los profesores, despierta la creatividad. Permite la autonomía en la elección de estrategias. Proporciona un modelo de buena práctica docente. E incluso puede conducir a relaciones más fáciles con los participantes. Y para los propios alumnos, desarrolla habilidades analíticas Fomenta la creatividad. y la autonomía en su viaje de aprendizaje. También conduce a relaciones más fáciles. Y lo más importante, los coloca en ese papel activo del que hemos estado hablando. Exacto. Ahora, cambiamos de marcha y hablemos del aprendizaje en sí. Sí, el manual reconoce que definir el aprendizaje es complejo. Y que existen muchas perspectivas teóricas diferentes. Correcto. Presenta varias concepciones, comenzando con el conductismo, Que se centra en la conexión entre estímulo y respuesta. con figuras clave como Watson, Thorndike, Skinner y Gagné. Exactamente. Luego pasa a la psicología de la Gestalt. Que introduce la idea de aprender a través de la percepción, el pensamiento y la comprensión de las cosas como un todo. Con Wertheimer, Kafka
Köhler, Y luego, como algunos de los pensadores destacados. sí, Luego tenemos el cognitivismo, que enfatiza los procesos de pensamiento. cómo nuestras mentes modifican y controlan nuestras respuestas a los estímulos. Modifican internamente los significados. Y conectan varios recuerdos. Con grandes nombres como Piaget, Brunner, Ausubel-Gagné, Gardner, Vygotsky. Y Erickson. Sí, Y no podemos olvidar la perspectiva psicogenética o evolutiva, con Piaget de nuevo. que ve el aprendizaje como el logro de un equilibrio conductual estable a través de la asimilación y la acomodación. Correcto. Y finalmente, el socioconstructivismo, Que destaca que el aprendizaje se construye a través de la interacción el contexto, y la responsabilidad del alumno por su propio camino. con Vygotsky como figura central. Exactamente. Ahora, lo interesante es que, a pesar de estos diferentes puntos de vista, el manual sintetiza algunos hilos comunes, Sí. cosas como la interacción con los demás La importancia del contexto. o el entorno, Y ese elemento crucial de la autonomía del alumno. que realmente empodera a los alumnos. Y conduce a un aprendizaje más significativo. Y el propio manual ofrece una definición de aprendizaje. Basada en la Guía 6 Aprendizaje y Motivación de Infotep, que dice que es el proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, actitudes o valores. A través del estudio, la experiencia o la enseñanza. Y da como resultado un cambio relativamente permanente en el comportamiento. Ahora, el manual luego se centra realmente en el constructivismo y el socioconstructivismo. Muy. Explica que, en esencia, el constructivismo se trata de que los alumnos construyan activamente nuevas ideas. Basándose en lo que ya saben. Y esto sucede a través de la interacción con el tema, Eso es Piaget. a través de la interacción con otros. Eso es Vygotsky. Y cuando el aprendizaje es personalmente significativo, Eso es Ausubel. y se le atribuye a Piaget ser clave en la formalización de esto a través de sus conceptos de asimilación y acomodación. Exactamente. Y el enfoque socioconstructivista de Infotep es particularmente notable. Sí, se basa en la creencia de que cada participante puede construir su propio camino de aprendizaje. Basándose en sus conocimientos y experiencias previas, Enfatiza la autonomía facilitada. las estrategias activas de enseñanza y aprendizaje. Y los programas flexibles. El enfoque está en desarrollar habilidades como la resolución de problemas, la toma de decisiones, el análisis, el trabajo en equipo, la creatividad, Y el aprendizaje empoderado. que son relevantes tanto para los contextos laborales como sociales. Sí. Y el manual también establece algunos principios generales de este enfoque socioconstructivista. Que el aprendizaje comienza con el conocimiento previo. Tiene componentes emocionales y motivacionales. Es un proceso constructivo interno y personal. Utiliza la evaluación para apoyar la autogestión. Se facilita mediante la interacción, el diálogo, el debate y la negociación. Es activo y participativo. Con el facilitador proporcionando oportunidades. Requiere estrategias metacognitivas para aprender a aprender. Y necesita contexto a través de tareas auténticas y significativas. Uf, esa es una visión general completa. Sí, lo es. Y dentro de este marco, el manual analiza algunos conceptos relacionados, Como el andamiaje. que es el apoyo que brindan los profesores para ayudar a los alumnos a desarrollar autonomía, Y el aprendizaje situado. que analiza cómo la empatía entre profesor y participante con respecto al contexto social puede aumentar la motivación, Y luego está el aprendizaje colaborativo. que el manual define como un conjunto de acciones respaldadas por estrategias para fomentar la construcción del aprendizaje, Y desarrollo personal y social. donde los participantes comparten la responsabilidad de su propio aprendizaje Y el de los miembros de su equipo. y tienen control sobre su interacción. Exacto. Y los beneficios del aprendizaje colaborativo, según el manual, son significativos, tanto académica como socialmente, Sí, académicamente fomenta la metacognición. y la sensación de control, Socialmente expone a los alumnos a diferentes perspectivas. y les ayuda a practicar habilidades sociales. Realmente subraya la idea de que el aprendizaje no es una actividad solitaria. Sino social. Ahora, hablemos de los factores clave que influyen en este proceso de aprendizaje. Por supuesto. El manual enfatiza la importancia del conocimiento y la experiencia previa, Esos referentes o conocimientos previos. como la base misma sobre la que se construye un nuevo aprendizaje. Lo que ya sabes da forma a cómo comprendes e integras nueva información. Luego está el ambiente, El entorno. que el manual señala que no es solo el espacio físico, Sino también los aspectos sociales y psicológicos. que pueden afectar el comportamiento y el proceso de aprendizaje. Cosas como las relaciones con los compañeros, Las dificultades sociales, los problemas emocionales, incluso la autoestima. todo eso juega un papel. Y no podemos pasar por alto el reforzamiento. El refuerzo.
que el manual describe como estímulos que motivan a los participantes a aprender. Lo que les anima a participar y persistir, También se menciona la estimulación temporal, que se refiere a la activación de todos los sentidos, a través de diversos recursos didácticos. para crear una experiencia de aprendizaje más rica. Y memorable. Sí, El manual también destaca las estrategias de aprendizaje. esas habilidades, técnicas y hábitos que los participantes utilizan para alcanzar sus objetivos de aprendizaje. Las herramientas con las que se equipan los alumnos. Exactamente. Y por supuesto, la motivación para aprender es crucial. El manual subraya la importancia de vincular las tareas de aprendizaje con los intereses de los participantes. Para despertar ese deseo de aprender, Finalmente, el manual introduce los estilos de aprendizaje, que se refieren a la forma preferida de un participante de utilizar ciertas estrategias. influenciada por diversos factores. Como sugiere Schmeck, Conocer el estilo de aprendizaje de un participante realmente puede ayudar a los profesores a adaptar sus estrategias de enseñanza para un aprendizaje más efectivo. exacto, Y el manual luego profundiza en los 4 estilos de aprendizaje identificados por Dan y Dan, y Reinert, los alumnos auditivos que aprenden mejor escuchando. los alumnos visuales que prefieren ver, Los alumnos táctiles que aprenden manipulando con las manos. y los alumnos kinestésicos que aprenden a través de la experiencia y la actividad física, Incluso ofrece ejemplos específicos de métodos de aprendizaje preferidos para cada uno. lo cual es increíblemente útil. Y no se detiene ahí. El manual también presenta la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Que desafía la idea tradicional de una inteligencia única y medible. Gardner propuso al menos 8 inteligencias diferentes. Musical, corporal kinestésica, lingüística, lógico-matemática, espacial, interpersonal, intrapersonal y naturalista. Y la clave aquí es que estas inteligencias se pueden desarrollar a través del entorno, las experiencias y la educación. Correcto. Y para cada una de estas inteligencias, el manual proporciona una breve descripción. Destacando fortalezas, preferencias y métodos de aprendizaje efectivos. Por ejemplo, alguien fuerte en inteligencia lingüística sobresale en la lectura y la escritura. Y aprende mejor viendo y escuchando palabras. Un alumno corporal kinestésico, por otro lado, podría ser bueno en los deportes. Y aprende mejor tocando y moviéndose. Realmente amplía nuestra comprensión de cómo puede verse la inteligencia. Y cómo diferentes personas se involucran con el aprendizaje. Ahora, esto nos lleva al papel de la neuroeducación. Sí. El manual introduce la neurociencia como el estudio del sistema nervioso, Y su vínculo con el comportamiento y los procesos cognitivos. enfatizando cómo la comprensión de estos procesos neurobiológicos puede mejorar significativamente la educación. Es como poder diseñar tus clases sabiendo cómo funciona el cerebro para aprender de manera más efectiva. Y la neuroeducación o neurodidáctica se presenta como ese puente entre la neurología y la educación. Con la psicología educativa jugando un papel vital, Su objetivo principal, según el manual, es optimizar la enseñanza y el aprendizaje. alineando las estrategias educativas con cómo funciona realmente el cerebro. Se trata de hacer que nuestra enseñanza sea más amigable para el cerebro. Es como tener el manual de instrucciones del aprendizaje. El manual menciona brevemente la especialización de los hemisferios cerebrales izquierdo y derecho. Señalando la inclinación del izquierdo hacia el procesamiento verbal, analítico y temporal. Mientras que el derecho se inclina hacia tareas no verbales, sintéticas y espaciales. Sin embargo, es crucial recordar que trabajan coordinadamente durante el aprendizaje. ¿Has pensado alguna vez cómo integramos la lógica y la creatividad al aprender algo nuevo? Es fascinante. La memoria es otra área clave que se explora. Sí. El manual distingue entre la memoria implícita, que es inconsciente, y está relacionada con los hábitos y las habilidades motoras. Y la memoria explícita, que implica el recuerdo consciente de hechos y experiencias personales. También explica las etapas de la memoria según el tiempo de retención, La memoria inmediata o sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. donde la información se almacena de forma más permanente. Es como tener diferentes tipos de archivos en nuestro cerebro. La atención, desde un punto de vista psicológico, se define como la percepción selectiva de estímulos relevantes. El manual destaca el papel crucial de las emociones en la facilitación de la atención. Y introduce el concepto de redes atencionales. La atención ejecutiva, que nos permite concentrarnos e inhibir las distracciones, es particularmente importante en la educación, Y también nos recuerda que la atención es un recurso limitado. enfatizando la necesidad de descansos. ¿No te ha pasado que después de mucho tiempo estudiando sientes que ya no retienes nada? Por eso, Y la relación entre aprendizaje, memoria y atención está claramente establecida. la atención es la puerta de entrada al aprendizaje y la memorización. Sin prestar atención,
es difícil aprender y recordar. El manual señala que la atención nos ayuda a enfocarnos en los objetivos, Y a filtrar la información sensorial irrelevante. pero también nos recuerda ese límite de capacidad atencional. Solo podemos manejar una cantidad limitada a la vez. Es como tratar de llenar demasiados vasos a la vez. También se destaca el vínculo entre emoción y neuroeducación. El manual enfatiza que los procesos cognitivos y emocionales son inseparables. Y que los contextos emocionales positivos pueden mejorar la memoria al activar el hipocampo. Incluso cita estudios longitudinales que muestran el impacto positivo de la educación social y emocional en el rendimiento académico. Está claro que cómo nos sentimos afecta significativamente cómo aprendemos. Un aprendizaje con alegría siempre deja más huella. El manual luego pasa a cómo aprenden los adultos. La andragogía. Define la edad adulta como el alcance del pleno desarrollo físico, emocional e intelectual, Y subraya que el aprendizaje de adultos es un derecho básico. y parte del aprendizaje permanente, Incluye la educación formal, no formal e informal. destinada a permitir que los adultos participen plenamente en la sociedad. Y en el mundo del trabajo. ¿Alguna vez has pensado por qué los adultos a veces aprendemos de manera diferente a los niños? Es una pregunta interesante. Las razones por las que los adultos ingresan o regresan a la educación son variadas Como señala el manual, y van desde la adquisición de habilidades básicas y el desarrollo profesional hasta el crecimiento personal. y la participación en procesos sociales y democráticos. Más allá de los beneficios individuales, la educación de adultos también contribuye a los derechos humanos, Al empoderamiento a la participación social. y a la ciudadanía activa. El aprendizaje a lo largo de la vida realmente tiene un impacto profundo. Sin duda. Y el manual describe algunas características clave del aprendizaje de adultos. Como la necesidad de que el aprendizaje sea rentable. Relevante. El deseo de éxito garantizado. La disponibilidad de tiempo a menudo limitada, La receptividad a nuevas ideas. pero también una posible resistencia al cambio. Y un mayor sentido de independencia en su aprendizaje. Comprender estas características es crucial para los educadores que trabajan con alumnos adultos. Exacto. Para un adulto, el para qué de aprender es tan importante como el qué. Totalmente de acuerdo. Y esta comprensión del aprendizaje de adultos informa directamente los principios del aprendizaje activo, Y centrado en el participante. que es el siguiente tema principal del manual. Define el aprendizaje centrado en el participante como la participación activa en la búsqueda de nuevos conocimientos La experimentación con nuevas prácticas. y el tener voz, opciones y autonomía en un proceso de aprendizaje personalizado. El trabajo colaborativo para analizar y construir conocimiento a través del diálogo y la interacción también es clave. Es pasar de ser un espectador a ser el protagonista. Exactamente. El manual enfatiza que Infotep tiene como objetivo graduar personas que no solo sean técnicamente competentes, Sino que también posean habilidades socioemocionales. lo que les permitirá innovar y adaptarse. Sí. Luego presenta diferentes perspectivas sobre las metodologías activas, Desde la visión del labrador en Andreu, de los profesores que utilizan métodos para fomentar la participación activa, hasta el enfoque de Silva Quirós y Maturana Castillo, en las actividades sobre el contenido, lo que requiere cambios significativos. tanto en el papel del profesor como del participante, No se trata solo de escuchar. sino de hacer. Exacto. Y el punto crucial aquí es que la incorporación de metodologías activas no se trata solo de agregar actividades aisladas. Requiere una reconsideración fundamental de la planificación, las actividades y la evaluación. Para garantizar una alineación constructiva, Y poner la enseñanza verdaderamente al servicio del participante. el manual también conecta la educación centrada en el participante con el concepto histórico de educación centrada en la persona. Que tiene como objetivo el desarrollo holístico. Es ver al alumno en su totalidad. Correcto. Y el manual enumera varias características de la enseñanza y el aprendizaje centrados en el participante, El alumno está en el centro. teniendo en cuenta sus rasgos individuales, perspectivas, experiencias previas, talentos, intereses y necesidades, Los profesores deben comprender la realidad del alumno y apoyar sus necesidades básicas de aprendizaje. y sus capacidades existentes Es un enfoque muy individualizado. y de apoyo. Es como diseñar un traje a medida para cada alumno. Me gusta esa analogía. Y el manual resume algunos principios clave del aprendizaje dentro de este marco. Es constructivo, Activo. Estratégico. Trata sobre el propio pensamiento. metacognitivo, Contextualizado. motivacional y afectivo, Intrínsecamente motivado. social y colaborativo. Y reconoce las diferencias individuales. Ese es un conjunto completo de principios rectores para un aprendizaje efectivo centrado en el participante. Sí, lo es.
Y basándose en estos principios, el manual ofrece varias recomendaciones para implementar un aprendizaje activo. Y centrado en el participante. Esto incluye repensar los roles del profesor y del participante. Centrar la planificación en este enfoque. Utilizar estrategias que empoderen a los alumnos como artesanos de su propio aprendizaje. Cosas como proyectos, estudios de caso, resolución de problemas, debates. Y enseñanza entre pares. Y crear comunidades de aprendizaje. Es darles las herramientas para que construyan su propio conocimiento. Exactamente. Ahora, esto nos lleva al concepto de autonomía. Tanto para el profesor como para el participante. El manual define la autonomía del profesor desde la perspectiva de Infotep como el poder de utilizar creativamente estrategias didácticas Diversos métodos de evaluación, y varios espacios de aprendizaje, siempre centrado en los resultados del aprendizaje. y guiado por criterios pedagógicos, experiencia y formación. Destaca su importancia para fomentar la creatividad La iniciativa. y mejores resultados de aprendizaje, Un profesor autónomo es un profesor innovador. Sin duda. Y el manual también comparte perspectivas de otras instituciones sobre el papel del facilitador en el aprendizaje centrado en el participante, enfatizando el cambio de ser un transmisor de conocimiento, a un facilitador de la construcción del conocimiento, alguien que promueve la autonomía. y fomenta la participación activa, Se trata de guiar y colaborar. en lugar de simplemente dar conferencias, Es como pasar de ser el director de una orquesta a ser un miembro más. y que inspira a los demás. Me gusta esa analogía. Y el manual proporciona una comparación de los roles tradicionales y en evolución del facilitador. Tradicionalmente se les veía como el experto, Y la principal fuente de información. controlando todos los aspectos del aprendizaje. Ahora, el énfasis está en ser un facilitador del aprendizaje Un colaborador, un guía, e incluso un participante en el proceso de aprendizaje, empoderando a los alumnos para que asuman la responsabilidad. y ofreciendo diversas opciones de aprendizaje, La planificación pasa de estar centrada en el profesor a centrarse en la estructuración de actividades para los participantes, y la evaluación pasa de evaluar el contenido a centrarse en los resultados del aprendizaje. pasando a la autonomía del participante El manual cita a André, de 1992, definiéndola como la gestión del propio aprendizaje hacia un objetivo. la capacidad de apropiarse y construir un aprendizaje personal dentro de un marco estructurado. Lo que se denomina autonomía guiada, No se trata de dejar a los alumnos completamente a la deriva, sino de brindar apoyo. mientras se fomenta la independencia. Es como aprender a andar en bicicleta con alguien sosteniéndote al principio. Y del mismo modo, el papel del participante está evolucionando. De receptor pasivo a participante activo. De un recipiente de conocimiento a un productor y compartidor de conocimiento. A veces incluso actuando como un experto. El aprendizaje se ve menos como una actividad individual, Y más como una actividad colaborativa. realizada con los compañeros. Correcto. Y el manual enfatiza que empoderar a los participantes como promotores de su propio viaje de aprendizaje requiere un esfuerzo conjunto. Con el facilitador. Esto implica crear comunidades de aprendizaje, Y fomentar la metacognición. esa conciencia de los propios procesos de aprendizaje, El manual incluso da el ejemplo de Ruiz de utilizar preguntas reflexivas para fomentar el análisis de y textos. construir la confianza y la autonomía de los participantes. Se trata de ayudarles a comprender cómo aprenden mejor. Exacto. Ahora, hablemos del papel crucial de la comunicación en todo esto. Por supuesto. El manual define la comunicación como una forma fundamental para que los humanos se relacionen, sinteticen experiencias. Y posibiliten la comprensión. En actividades conjuntas. Subraya que la comprensión, no solo la transmisión, es clave en este proceso bidireccional No se trata solo de hablar, sino de que te entiendan. y de entender al otro. Y el manual también presenta la visión de Watzlawick, Bevan y Jackson. Sobre la comunicación como esencial para construir la sociedad Activar el diálogo. y fomentar la coexistencia. Destaca que la comunicación en el aprendizaje activo y centrado en el participante debe ser bidireccional, Una calle de doble sentido. entre facilitadores y participantes. Sí, El manual enumera algunas características clave de la comunicación es activa constante. y compleja. Luego describe los elementos esenciales. El emisor, que puede ser el profesor o los participantes. El receptor, El mensaje, que es el contenido. el código, que puede ser lenguaje, signos, gestos, El canal, que es cómo se transmite. cualquier barrera. Y la retroalimentación. Todos estos elementos deben tenerse en cuenta para que la comunicación sea eficaz en un entorno de aprendizaje. Una comunicación clara es la base de todo buen aprendizaje. Y para que un mensaje sea eficaz, el manual señala varios requisitos. Claridad, precisión, objetividad y veracidad. Oportunidad. E interés.
Nos recuerda que la comunicación eficaz consiste en alinear lo que queremos decir, Lo que sabemos cómo decir lo que realmente decimos. y lo que finalmente se escucha y se comprende. Es como asegurarse de que el mapa coincida con el territorio. Exactamente. Y la comunicación pedagógica se define entonces como un intercambio interpersonal complejo Tanto verbal como no verbal. entre el facilitador y los participantes, Para compartir información, contenido formativo. y construir relaciones. Es un proceso dirigido y organizado por ambas partes, El manual también analiza la función afectiva que se centra en la esfera emocional y la comprensión mutua, y la función reguladora que implica guiar la actividad conjunta. y la influencia del facilitador. Una buena comunicación pedagógica crea un ambiente de confianza. Y según Gagne, el manual describe varios elementos de la comunicación pedagógica eficaz. Que incluyen estimular la atención y la motivación, Establecer claramente los objetivos de aprendizaje. activar el conocimiento propio, Presentar la información y las actividades de manera eficaz. guiar el aprendizaje, Fomentar la interacción. proporcionar retroalimentación, Facilitar la transferencia y generalización del aprendizaje. ayudar al recuerdo. Y finalmente, evaluar aprendizaje. Esta es una hoja de ruta completa para una enseñanza comunicativa, Y esto nos lleva a la motivación. que el manual identifica acertadamente como un elemento clave del aprendizaje activo, Hace referencia a Lozano Fernández. y a la perspectiva de Ausubel. Sobre la importancia de la atención y la motivación en el rendimiento académico. Un participante motivado es mucho más propenso a participar. Y a tener éxito. La motivación es la chispa que enciende el aprendizaje, Y el manual enumera varios comportamientos del facilitador que fomentan la motivación. que van desde ser puntual y mantener una presentación profesional hasta mostrar respeto y sinceridad.